Está en ejecución el plan de paz del presidente Trump para Gaza, con un consenso de naciones interesadas en que se cumpla. Para saber lo que sigue y entender mucho mejor los puntos claves de las fases para la ansiada paz, contamos con la presencia de Francisco Tudela, consultor experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Ha sido miembro del Congreso Constituyente Democrático en Perú, ministro de Relaciones Exteriores, embajador del Perú ante la ONU, vicepresidente del Perú y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú. Veamos la entrevista. Muchas gracias, señor Tudela, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, pues hemos visto justamente el compromiso del gobierno estadounidense. En primera persona está, por supuesto, el señor Trump constantemente hablando del tema. Está en este momento también el señor J.D. Vance, se ha reunido con las autoridades en Israel. También el hecho de que se haya trabajado un plan de paz que también involucró incluso conversaciones con los miembros de Hamas para dar las garantías que todos quisieran que este plan justamente llegara al fin tan anhelado de la paz en Medio Oriente, y se logró la liberación de todos los rehenes vivos. Aún los rehenes, los cadáveres aún quedan, justamente es parte de la primera fase, pero luego sigue la segunda fase, y la retirada de las fuerzas israelíes ha creado lo que todos reconocen como un vacío que está siendo llenado rápidamente por Hamas y también con sus tácticas violentistas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sigue en este proceso a partir de la situación como está en este momento? Bueno, es un plan de 20 puntos que fue propuesto por el presidente Trump, que ha logrado el cese del fuego, que es un gran logro en el contexto de la ferocidad de ese conflicto que se inició hace 2 años, el 7 de octubre, y con el ataque terrorista de Hamas. Pero el plan tiene 3 etapas. Estamos en la primera etapa. La primera etapa, que es difícil, es sin embargo la más fácil, porque implica el cese del fuego, el retiro de las tropas israelíes. Todo esto va a ser gradual, la entrega de los cuerpos de los rehenes y de aquellos rehenes que están vivos, en total 58 personas, 20 vivos que ya han sido devueltos, y más de 1.500 prisioneros palestinos que han sido devueltos a Hamas en la Franja de Gaza, y la apertura a la ayuda humanitaria. Entonces es esta primera etapa, no sin dificultades, porque Israel sigue bombardeando ahí donde Hamas sigue llevando a cabo actividades violentas, sobre todo para tomar el control de la zona. Y entonces hay enfrentamientos de Hamas con otros grupos armados que no han sido especificados dentro de la Franja de Gaza. Y luego demoras, incumplimientos parciales en la entrega de los cuerpos de los rehenes, lo que ocasiona ataques israelíes. O sea, no es una situación blanco y negro, pero el hecho es que en esta primera fase se ha progresado mucho. Me parece que es muy interesante que el vicepresidente hizo referencia a que esto se tiene que esperar. Habrán picos y valles en este proceso, y esto no puede hacer que nos echemos hacia atrás. Correcto. Esta es la primera fase con sus picos y sus valles. Luego viene la segunda fase, que es crear una comisión tecnocrática y apolítica palestina para gobernar la Franja de Gaza y su reconstrucción. El dinero para la reconstrucción va a ser aportado por los países árabes en distintas proporciones. Una especie de directorio encima de esta comisión que se llama el Directorio para la Paz, que está presidido por el presidente Trump. Va a estar el ex primer ministro británico Tony Blair y otras personas que todavía no han sido anunciadas. Esta fase es una fase difícil porque implica la culminación del desarme de Hamas y de la destrucción de su infraestructura, o sea, de sus túneles, de sus redes, de sus depósitos de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. E implica preparar a la Franja de Gaza para elecciones. Y luego viene la tercera fase, que son las elecciones propiamente dichas. Y acá hay grandes interrogantes. ¿Se va a elegir un gobierno para la autonomía? Porque a fin de cuentas la autonomía es como las autonomías europeas o como las regiones
en algunos países del mundo, el Perú, por ejemplo, que están dentro de un Estado soberano. En este caso, las autonomías de Gaza y Cisjordania están dentro del Estado de Israel. Sin embargo, uno de los puntos que tanto Mahmoud Abbas de Al-Fatah en Cisjordania como los líderes de Hamas al aceptar el cese del fuego han planteado es el tema de la estatalidad de Palestina. Esto es, si va a ser un Estado o va a seguir siendo una autonomía. Este es un tema muy delicado y muy peligroso en la tercera fase. Y el otro tema que naturalmente también es de mucho cuidado es si Hamas va a aceptar autodisolverse y desaparecer y no participar de las elecciones como está estipulado en el plan de paz. Se cambiarán de nombre, organizarán un partido o no aceptarán, no sabemos. Entonces, a medida que se va llegando al final, se va volviendo más difícil la cosa. Hay quienes piensan que el Estado palestino es un hecho y que en el pasado existió bajo la resolución 181 de 1947 un Estado árabe en Palestina, pero no es cierto. La resolución 181 es una recomendación porque es una resolución de la Asamblea General, no es una orden. La Asamblea General recomendaba, con una serie de abstenciones, entre ellas la del Reino Unido, que era la potencia que tenía el mandato de Palestina, sí, ¿no? Pero la resolución es una recomendación para crear un Estado árabe y un Estado judío con un Jerusalén como capital neutral administrado por Naciones Unidas. La resolución era utópica. David Ben-Gurión y el movimiento sionista en general aceptaron la tesis de formar el Estado judío, si bien David Ben-Gurión dijo que era una decisión táctica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la declaración Balfour de 1917, hecha por el secretario de Exteriores de Gran Bretaña, el movimiento sionista consideraba que toda Palestina debía ser el Estado judío. Entonces no estaban de acuerdo con el Estado árabe, pero aceptaron esta fórmula, como dijo Ben-Gurión, por razones tácticas. Ahora, es verdad que a lo largo de la historia Israel se ha manifestado en diversos momentos a favor de esta solución de los dos estados en el pasado. Actualmente no se dan las condiciones. Hasta 1967. De 1967 claro, es que fue una guerra a muerte para con ellos, claro. Días, no se dan las condiciones que también este plan de paz pretende, al menos favorecer que se den, ¿no? Lo que es muy interesante es que los árabes palestinos no aceptaron crear el Estado árabe en 1981, en la resolución 181 de 1947. Entonces nunca se creó el Estado árabe. Visto desde la óptica del siglo XXI, ha debido tener la misma actitud de David Ben-Gurión y por razones tácticas aceptar el Estado árabe en Palestina, con lo cual hubieran tenido institucionalidad y una presencia desde el primer momento. Nunca la tuvieron porque no aceptaron la fórmula. Entonces un lado aceptó, el otro no. Un lado formó su Estado y el otro lado nunca tuvo un Estado, porque la resolución 181 de Naciones Unidas no crea un Estado. Se dice que es la resolución de creación del Estado de Israel. Es una resolución que recomienda crear estos estados, pero ya es cuestión de las partes. Y es muy importante tener esto presente. Claro, es muy importante tener esto presente porque a veces se piensa que Israel unilateralmente ha sido la contraria al establecimiento de los estados. Como usted dice, tácticamente no eran contrarios a ellos, más lo veían como un expediente para lograr algún tipo de solución aceptable. No sabemos cuál hubiera sido la solución, puesto que nunca se constituyó el Estado árabe palestino. Pero esto fue por decisión de la parte árabe. De ellos mismos. Eso es lo importante recalcar eso. Entonces, ellos sostenían que debía hacerse un plebiscito, sostenían el derecho de autodeterminación de los pueblos y no la resolución de Naciones Unidas. Pero ya visto con el retiro de 70 años, 80 años, pues evidentemente fue un error táctico por parte de los árabes palestinos, que debieron haber formado una entidad estatal para estar ahí desde el primer momento.
Es justo lo que también comenta Jared Kushner, que en la negociación que han tenido con todas las partes, han tenido que superar paso a paso 50 años plus de retórica que hacía imposible llegar a un acuerdo práctico en vistas de lo que propone justamente Estados Unidos. Justo por eso el señor Trump ha destinado 2 empresarios exitosos para que se encarguen de esto, personas que son capaces de valorar para todas las partes la mutua conveniencia, el mutuo beneficio de esta relación, que en efecto ya tiene un precedente histórico con los acuerdos abrámicos, en los cuales un grupo de naciones musulmanas decidieron entablar una relación al menos de reconocimiento y en términos de mutuo beneficio justamente. Es la propuesta de Estados Unidos, es el mutuo beneficio y enviemos a personas capaces de valorar eso para que se logre ese tipo de acuerdo, y parte de eso, claro, son estos 20 puntos. Claro, pero queda siempre pendiente el tema del Estado árabe palestino. Claro. Esto queda para la última parte acá, ¿no? Para el final. Una serie de consideraciones previas. Ese es el punto más duro, porque el Acuerdo de Abraham se hace con estados árabes que han evolucionado a lo largo de los 50 años. Algunos de ellos tienen una relación de alianza militar con los Estados Unidos, como es el caso de Arabia Saudí, o de Egipto, o de los países del Golfo, o de Turquía, que está en la OTAN. No es un país árabe, pero es en este momento la potencia islámica emergente y por necesidad rival de Irán. Irán naturalmente estará en contra de este ha quedado proceso, marginado, ¿no? Pero ha quedado, digamos, en una posición aislada en la región, excepto a través de las organizaciones terroristas. Entonces, claro, el fondo del asunto no está resuelto todavía. La fórmula es buena. La narrativa de los últimos 60 años es muy mala, pero la narrativa se sustenta en una realidad que es la situación enormemente conflictiva entre el Estado de Israel y la población palestina. Hay los acuerdos de Oslo, se formaron las autonomías, etc. Pero el hecho real es que la guerra genera rencor. Y cuando hemos visto esta guerra de los últimos 2 o 3 años, tan cruel, porque es una guerra urbana con una cantidad de bajas enormes, bueno, y uno no deja de preguntarse cuál será el efecto psicológico respecto a la relación entre el pueblo palestino en Gaza y el propio Hamas. De repente algo como lo que estaba planteando Steve Witkoff cuando se reunió con ex rehenes, dijo que entre ellos no había ninguna víctima, que la actitud que le había visto entre ellos era más bien: vamos a tomar esto como un punto de partida y vamos a ver hacia el futuro. Ojalá. De repente es eso lo que también, por supuesto, se quiere plantear indirectamente para la población. Veamos cuál es el bienestar nuestro, nuestra comunidad, nuestra familia para futuro y construyamos eso, porque ver hacia el pasado solo va a traer más conflicto, más muerte, más desesperanza. Es así, pero el objetivo es la paz. Así es. Pero evidentemente a ambos lados, el Estado de Israel como las organizaciones palestinas, sea Fatah o sea Hamas, pues tampoco van a aceptar una paz, ninguno de los dos lados, a cualquier precio. Sí, es que ellos viven también pues, de un discurso que hace impensable algo tan razonable como esto, o muy difícil, prácticamente. Por eso impensable. esta etapa, que se ve que es difícil, es la más fácil. Sí. Las etapas de consolidación de una nueva autoridad o gobierno, lo que fuese, interino, palestino, luego las elecciones y la definición del tema del estatus de Gaza y Cisjordania, ese es el problema que va a ir apareciendo crecientemente en el futuro. Y entre tanto, claro, lo que tenemos que todos estamos muy pendientes de esta fuerza de seguridad que debe inmediatamente, según este acuerdo, llenar el vacío que deja justamente Israel, porque Israel se ha retirado, o sea, el cese al fuego es para que se retire Israel. Correcto, se retiran hacia el este, exacto, hacia la línea de Gaza paralela al mar que es adyacente con Israel, y naturalmente si se deja un vacío ahí dentro,
pues va a haber una lucha intrapalestina como ya la hay en este momento. Porque no es que todos están, digamos, los grupos extremistas son de diferentes tipos y son enemigos entre ellos. Hay grupos extremistas y también hay grupos criminales. Sí. O sea, es una situación, digamos, humanitaria y sociológicamente compleja. Porque se habla justo de lograr un tipo de fuerza que garantice la seguridad, pero que no se convierta de alguna manera en un aliado para un resurgimiento de Hamas. Y por eso también pero hay preocupación sobre el hecho de que Qatar, qué rol jugarán Qatar y Turquía, que han sido patrocinadores de Hamas en los últimos años, qué rol jugarían ellos en esta fuerza de seguridad, o si es mejor contar con otros. Bueno, Qatar y Turquía, junto con Egipto, han jugado un rol fundamental para lograr este acuerdo. Sí es. Han sido los intermediarios, porque no han sido negociaciones directas entre Hamas e Israel, sino que han tenido esta intermediación de Qatar, Egipto y Turquía. Y naturalmente yo creo que está en el interés de Turquía y de Qatar, por un lado, sí sostener la causa palestina, pero por el otro lado, digamos, cambiar las reglas del juego respecto a Hamas. Exacto. O sea, estas potencias que han trabajado tan duro, porque son potencias económicas y en el caso de Turquía una potencia emergente regional, pues no están dispuestos a que su trabajo y el empeño de su palabra quede en nada. En efecto, o sea, un futuro para Gaza con Hamas no es una propuesta viable desde ningún punto de vista. Así es que pero hay que ser realistas. Lo más probable es que Hamas se transforme en otra cosa. Bueno, estaremos muy atentos justamente y le agradecemos mucho que nos dé esta perspectiva para poder entender mejor en qué estamos en este importante proceso de paz. Gracias, Francisco Tudela, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Un gustazo.